Audio de mercados de Andbank de jueves 21 de agosto de 2025. Mi nombre es Alex Fuster. Hoy quiero hablarles sobre la reunión que los principales banqueros centrales están manteniendo en Jackson Hole y intentar estimar si esta reunión puede representar el inicio de un recorte de tipos de interés en los Estados Unidos o, por el contrario, un jarro de agua fría. Y es que lo que Powell diga, o mejor dicho, lo que no diga, puede costarle caro al mercado. No hace falta que les recuerde que lo que ocurre o lo que ocurra con los tipos de interés en Estados Unidos no es un asunto marginal, afecta directamente a sus inversiones y a las mías. Y es que si Powell evita dar un guidance claro este viernes en su discurso, pues me temo que el impacto en los mercados podría ser negativo, así que debemos anticiparnos y estimar esos escenarios. Como todo el mundo, tengo certezas y dudas sobre lo que puede ocurrir en Jackson Hole. La atención se concentrará el viernes, como he dicho, cuando Powell pronuncie su esperado discurso. Y de lo que pueda decir, mi expectativa se nutre de una dualidad inevitable: lo que sabemos y lo que no sabemos. Acerca de lo que sabemos, bien, es que Powell aprovechará esta tribuna para reafirmar de nuevo su imagen de banquero central data dependent, es decir, guiado por los datos, y no por presiones políticas. Acerca de lo que no sabemos, bien, no sabemos si la defensa de esta ortodoxia data dependent se traducirá o no en un inminente recorte de tipos de interés que abra quizás las puertas a un ciclo quizás más prolongado de recortes. Así que el dilema está entre lo que sabemos y lo que no sabemos, pero tranquilos, podría ser mucho peor. Me viene a la memoria ahora mismo el célebre galimatías de Donald Rumsfeld cuando distinguía entre lo que sabemos, lo que sabemos que no sabemos, y creo que después hablaba de lo que no sabemos que sabemos y lo que no sabemos que no sabemos. Una taxonomía tan enrevesada como cierta. Vale la pena decirlo, y que cobra especial relevancia en mercados financieros. ¿Por qué? Porque en mercados financieros nos movemos entre estas cuatro posibilidades de Rumsfeld, pero solemos manejarnos razonablemente bien con las dos primeras, aquello de lo que sabemos y lo que sabemos que no sabemos. Sufrimos con la tercera y es en la cuarta circunstancia, en la cuarta realidad, cuando ni sabemos lo que no sabemos, cuando los mercados caen con fuerza. Bien, creo que nuestro dilema hoy, referente a Jackson Hole y la Fed, se circunscribe a las dos o como máximo a las tres primeras categorías, así que desecharía, por lo tanto, el peor de los escenarios. Sobre lo que sabemos acerca de que Powell se va a reafirmar como esa figura data dependent, sin duda, esta postura, esta actitud nos aleja de la posibilidad de ver a la Fed como un trigger favorable inminente. Todos los presidentes de los bancos centrales y todos los presidentes de la Fed proclaman ser data dependent. Pero en el caso de Jerome Powell, parece que hay más motivos que nunca para subrayar esta condición con especial énfasis. Y la razón, pues evidente para algunos, ¿no? Y es que el presidente Trump ha intensificado en los últimos meses la presión para forzar un recorte de tipos, llegando incluso a ridiculizar públicamente a Powell. Entonces, esto no se trata de un episodio aislado. También en 2019, durante el primer mandato de Trump, la Reserva Federal iba muy fuerte, avanzando con una subida de tipos de interés y con la reducción de su balance, el llamado quantitative tightening. Recuerden que representa una retirada de liquidez del sistema, una política monetaria que iba en contra de los planes más expansivos de Trump en cuanto a la economía se refiere. Así que esa estrategia monetaria de Powell en el 2019, de endurecimiento monetario, desató una confrontación entre ambos ya por entonces. Hoy, con la renovación de la presidencia de la Fed prevista para mayo, el trasfondo adquiere otra dimensión en este sentido. Y es que Powell, consciente de que su mandato se acerca al final, tiene un objetivo adicional, que es consolidar su legado como garante de la independencia del Banco Central y al mismo tiempo enviar un mensaje a quien le suceda, o incluso al propio comité de la Reserva Federal. Un mensaje sobre la importancia de resistir cualquier
inferencia política en la orientación de las decisiones sobre política monetaria. Así que la tribuna de Jackson Hole y el discurso de Powell el viernes ofrecen una ocasión perfecta para dejar esto bien clarito, lo que nos aleja de la posibilidad de ver a la Fed como un trigger favorable para el mercado. Bien, antes de entrar en nuestro escenario central sobre qué va a decir Powell y qué va a decidir, me gustaría hablar un poco sobre el legado de Powell, cómo describir el legado de Powell. El mandato del actual presidente de la Fed al frente de la institución puede describirse, sin temor a sonar exagerado, como uno de los más arduos, duros en la historia reciente de la institución, marcado por una constante e intensa fricción con la política. Surge, pues, la pregunta inevitable, ¿no? ¿Cómo valorar su legado teniendo en cuenta esto? Bien, muchos son los que destacarán sin duda su firmeza para preservar la independencia de la Fed frente a las presiones de Donald Trump, quien no en uno, sino en 2 mandatos intentó doblegar al presidente de la Fed para forzar recortes de tipos. En este terreno, Powell probablemente será recordado como el presidente que defendió con convicción la autonomía del Banco Central, aferrado a la disciplina de los datos. Sin embargo, y debe reconocerse también, su trayectoria no está exenta de sombras que pueden llegar a ser consideradas sombras importantes. Una parte relevante de los inversores, entre los que me incluyo, consideran que Powell quedará también como el banquero central que incurrió en un error mayúsculo, el de mantener los tipos de interés demasiado bajos durante el 2021. Recuerdan el too low for too long, demasiado bajos por demasiado tiempo. Y con ello prolongar el quantitative easing, el facilitamiento cuantitativo, la política ultra expansiva monetaria, más allá de lo prudente. Y hacerlo hasta bien entrado el 2022. Bien, corregir aquel error, y por qué no reconocerlo, error de Powell, exigió después un endurecimiento de la política monetaria sin precedentes, con uno de los ciclos de subidas de tipos de interés más agresivas de la historia y que desembocó, recuerden, en el severo ajuste de los mercados de 2022, que, dicho en palabras llanas, fue un año para olvidar, con pérdidas combinadas entre equity y bonos que no se veían desde 1939, creo. Un año que provocó un sufrimiento a todos los ahorradores del mundo. Es cierto que había inflación y que Powell intentó o pretendía, con este ciclo de subidas tan agresivo, controlarla, y que dicha inflación se vio alimentada también por disrupciones en la cadena de suministros en 2021, tras la pandemia, pero no puede obviarse que la laxitud enorme de la Fed, la laxitud previa de la Fed, desempeñó un papel determinante en dicho descontrol. Muchos piensan que Powell cometió los errores y los inversores los pagaron. Bueno, puede leerse de esta manera. Así que, en definitiva, lo que sí sé es que Powell dejará un legado que será una imagen ambivalente, el presidente que se mantuvo firme ante la presión presidencial, pero también el que permitió un exceso monetario sin precedentes, cuyo coste en términos de inflación y de destrucción de valor del mercado fue para muchos demasiado alto. Y ahora sí vamos a hablar sobre o en torno a la posibilidad de un recorte de tipos ya en septiembre y quién sabe si en octubre y diciembre. El punto de partida es uno en el que el mercado viene asignando probabilidades de recortes en septiembre en el 84%. Esto es importante por las razones que les explicaré después. Sin embargo, en las últimas horas estoy viendo que estas expectativas se están moderando y se sitúan actualmente en el 70-75%, según reflejan distintos consensos. Pero muchos continúan trasladándome la cuestión: ¿acabará la Reserva Federal recortando los tipos de interés ya en septiembre? Bien, en estos momentos estoy respondiendo que los argumentos a favor de un recorte no son menores. Es decir, hay argumentos a favor de un recorte. El número 1 es que Powell ya ha resistido durante demasiados meses las presiones de Trump, manteniendo
quietos los tipos de interés y, por lo tanto, ya no necesitan de nuevas demostraciones. 2. Ahora lo que debe exhibir Powell es su fidelidad a los datos, ¿no? Y estos demuestran señales inequívocas de moderación. El crecimiento continúa siendo positivo, es cierto, pero el ritmo se está desacelerando. Y esto respalda la tesis de un recorte. La debilidad en las cifras económicas de actividad se ven respaldadas también por debilidad en las cifras de empleo recientemente, lo que añade peso a esta lectura. Así que yo normalmente en estas situaciones, para decidir qué creo que va a ocurrir con la Reserva Federal y los tipos de interés, un criterio que utilizo para formar mi previsión sobre la Fed es valorar si los riesgos a la baja en el mercado laboral superan ya los riesgos inflacionarios. Y creo que sí podría ser este el caso. Así que me sumo a los que, como yo, piensan que el momento ha llegado para recortar los tipos de interés. Otros indicadores refuerzan mi percepción. Los PMIs, los ISMs revelan un enfriamiento generalizado. Hasta hace poco, la industria estaba instalada en terreno contractivo, pero los servicios seguían fuertes, seguían expandiéndose. Pero hoy los servicios se encuentran ya en un nivel apenas superior al umbral del 50 puntos en estos indicadores. Recuerden que por encima de 50 se indica expansión y por debajo de 50 contracción. Estamos en 50. Así que la resistencia del sector servicios que veníamos observando en los últimos trimestres y que venía sosteniendo la actividad empieza a dar síntomas también de agotamiento. Todo esto apoya una rebaja de tipos de interés, pero reconozco que no todo juega a favor de un recorte de tipos. La inflación, en apariencia bajo control, con una tasa general estable en el 2,3%, muestra en cambio tensiones en sus componentes más subyacentes. El llamado Supercore CPI, ¿no? El IPC Supercore, o el subyacente, ¿no? Que es uno de los indicadores predilectos de Powell, ¿no? Excluye vivienda y mide la dinámica también en los servicios. Esto se ha continuado acelerando en los últimos 2 meses, situándose por encima del objetivo de la Fed. ¿Preocupante? Bueno, siempre he insistido que los efectos de los aranceles serán transitorios, porque no habrán nuevos aranceles cada año, ¿no? Así que el discurso que utilizaba Powell de esperar a ver los efectos de los aranceles resulta bastante pobre en mi humilde opinión. Pero la aceleración de la inflación subyacente, que poco tiene que ver con los aranceles, apunta a una presión, y una presión que no debemos ignorar. Así el dilema está servido. Por un lado, desaceleración del crecimiento, que sugiere la necesidad de aliviar y recortar tipos, y por otro lado, la reciente tensión en precios que nada tienen que ver con los aranceles. En términos prácticos, la combinación de ambos factores nos hace pensar en el temido escenario de estagflación o estanflación, que por cierto es el más incómodo para la Fed, porque sitúa a la institución ante sus 2 mandatos en conflicto, ¿no? Alcanzar el pleno empleo, por un lado, y lograr la estabilidad de precios, por el otro. Así que en este punto se encuentra Powell hoy, y la pregunta es ¿hacia dónde va a mirar o se va a inclinar? ¿Cómo reaccionará? Pues conviene recordar que aún queda un caudal relevante de información antes de la reunión del día 18 de septiembre. Nuevos datos de empleo, manufactura, servicios. Habrán publicación de nuevos datos de inflación correspondientes todos a agosto, y que esta batería de cifras será sin duda determinante para orientar la decisión final. Y lo que creo que va a ocurrir en este contexto es que Powell utilice su discurso en Jackson Hole no para adelantar movimientos, sino para insistir en que va a preferir esperar y observar estos datos. Un mensaje coherente con su perfil o el perfil mantenido hasta el momento y que probablemente quiera seguir proyectando. Pero un perfil y un discurso que, de darse tal y como les he descrito, probablemente decepcionará a unos mercados que hasta hace apenas unos días confiaban en escuchar un compromiso claro con un inminente recorte de tipos. Esta es mi expectativa. La corrección bursátil, no obstante, de las últimas sesiones parece anticipar precisamente esa frustración.
Son malas y buenas noticias al mismo tiempo. Malas porque habrá una frustración y buenas porque sugiere que el mercado ya ha hecho o estaría haciendo front running. Así que mi escenario central para la Fed como trigger para los mercados es, vamos a ver, en las próximas horas, en el discurso del viernes, una ambivalencia inicial que pesará en los mercados, pero creo que con un subsiguiente recorte de tipos de interés, porque creo que el tiempo ha llegado para un recorte de tipos de interés en septiembre y que abrirá nuevas posibilidades para las cotizaciones. Como he dicho, a la luz de lo expuesto, para mí es improbable que en su discurso del viernes Powell ofrezca una orientación definitiva sobre la decisión de tipos en septiembre. Lo más verosímil para mí es que se limite a subrayar que sí está dispuesto a actuar si los datos lo justifican. Y probablemente reconozca que existe un debate interno en el seno de la Fed. Así, de este modo, transmite la imagen de que es consciente de que ciertos indicadores recientes respaldan la postura de un recorte, ¿vale? Y de esta manera también proyecta la idea de que no es inflexible. Con esto me refiero a la ambivalencia que mencionaba antes. El mensaje central va a ser probablemente que cualquier decisión quedará condicionada a la evolución de las cifras que se publiquen entre esta semana y mediados de septiembre. Ante este escenario, los mercados seguirán tomando como caso base un recorte en septiembre, esto es lo que creo que va a ocurrir, pero la probabilidad asignada a esos recortes en septiembre bajarán del actual nivel del 84%. Entonces, ese ajuste de la probabilidad asignada por el mercado a un recorte en septiembre tendrá un efecto negativo sobre las cotizaciones. Si bien, repito, parte de esa corrección parece ya estar incorporada en la dinámica que hemos visto en las últimas 72 horas en los mercados. El riesgo mayor reside en que Powell ni siquiera insinúe una disposición a reducir tipos, limitándose a una posición estrictamente expectante. Esto equivaldría a reconocer que por ahora la Reserva Federal no está preparada para iniciar un ciclo de relajación. No es mi escenario central. Pero con las últimas cifras de inflación no se puede descartar. De ocurrir, sin duda, supondría un golpe para los mercados que descuentan no solo un recorte en septiembre, sino otro adicional en la reunión siguiente, no sé si octubre o diciembre. Pero con todo, mi escenario central, y acabo con esto, es que Powell siga mostrándose ambiguo este viernes, pero acabe entregándonos una rebaja de tipos de interés en septiembre. Conviene matizar aquí que uno o dos recortes puntuales difícilmente constituirían el detonante de un ciclo alcista sostenido. Pero sería muy importante que se materializasen. ¿Por qué? Porque es la única forma de mantener abierta la expectativa de nuevas bajadas en el futuro. Y que, por cierto, creo que serían muy bien recibidas para el mercado. El resumen sería que la negativa a iniciar el proceso de recortes ahora en septiembre cerraría de facto la puerta a un catalizador favorable, que sería la Fed. Mientras que el arranque de los recortes, ahora en septiembre, aunque modesto, preservaría la posibilidad de un rally más prolongado en los mercados estadounidenses. Esto es todo por mi parte, muchas gracias y hasta la próxima.